Insulinas y terapias de insulinización. Para poder enfrentarnos a la farmacología de las diabetes, tenemos que comprender que el medicamento estándar y que mayor pruebas ha demostrado ser beneficioso son las insulinas. Esto debido a que la insulina es una terapia de reemplazo hormonal de la actividad endógena de nuestro páncreas. En ese contexto, solo a modo de recuerdo, tenemos en nuestro asino pancreático a las células beta, que son las encargadas de secretar la insulina, y las células beta abarcan casi el 70% de todos los islotes de nuestras páncreas, ¿ya? Por lo tanto, la secreción de insulina es, por lejos, la hormona con mayor importancia en el control de la glucosa. Solo a modo de recuerdo, cuando nosotros tenemos un cierto nivel de glucosa en el medio, este va a entrar mediante el canal GLUT2 de forma equimolar dentro de la célula beta pancreática. El aumento de glucosa va a llevar a un aumento en la glicólisis, en el ciclo de Krebs y en la cadena de fosforilación oxidativa, lo que va a tener como conclusión un aumento del índice de ATP-ADP. El aumento de ATP va a conllevar a un bloqueo de los canales de potasio, lo que va a generar una despolarización de la membrana pancreática. Y esta despolarización va a generar una apertura del canal de calcio, aumentando la concentración de calcio intracelular. El aumento de calcio intracelular va a producir la movilización de las vesículas que contienen insulina para que ésta sea liberada al medio. Además, va a producir cambios genómicos dentro de la célula pancreática, llevando a una mayor producción de insulina. Pero ¿cómo se produce esta insulina? Esta insulina se secreta dentro de la célula en un formato de preproinsulina, que es una insulina extremadamente inmadura. Esta preproinsulina luego madura a una proinsulina que, como ustedes ven, corresponde a la insulina madura, que son estos dos polipéptidos que están aquí, más una proteína de anclaje llamada proteína C o péptido C. La proinsulina es la que se encuentra mayoritariamente dentro de los gránulos de secreción. Y una vez que ocurre la señal de liberación, madura liberando el péptido C y dejando la insulina completamente funcional con sus enlaces covalentes, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos a decir que la cantidad de péptido C también es equimolar a la cantidad de insulina. Y la cantidad de insulina secretada está correlacionada con la cantidad de glucosa que hay en el medio, ¿ya? Ahora, pensando en esta insulina, ustedes tienen al frente un gráfico donde pueden ver en plomo la insulina fisiológica, ¿ya? En azul, la insulina ideal basal y en verde, la insulina prandial ideal que uno debe llegar, ¿ya? Si ustedes se fijan en la fisiología de la insulina, uno secreta con 2 pics después de la alimentación. Posterior a la alimentación, hay una caída en los niveles de insulina aproximadamente entre las 2 y 4 horas y después, debido a la ingesta de nuevo alimento, vuelve a haber un pic de liberación de la insulina. Entonces, lo que nosotros necesitamos es emular estos pics, idealmente el pic más alto, para poder, en el fondo, contrarrestar la ingesta de glucosa del paciente, ¿ya? También podemos ver que los pacientes que son diabéticos, hay un aumento sostenido de los niveles de glucosa en el medio, aumento sostenido que no se correlaciona con la capacidad de la insulina de generar respuestas periféricas de absorción de la glucosa. Y con el tiempo, además, va decayendo las células beta pancreáticas, lo que va generando no solo una resistencia a la insulina, sino que además una deficiencia insulínica a nivel de la célula beta. Entonces, se va a generar finalmente una deficiencia de insulina. Y vamos a definir entonces que la diabetes es un estado de deficiencia de la insulina que está caracterizada por una hiperglicemia, y esta deficiencia va a ser consecuencia de los defectos de la secreción, es decir, incapacidad de la célula beta de producir la insulina o falta de células beta, o bien a nivel periférico una desensibilización de los receptores de insulina, ausencia de los receptores de insulina o abiertamente una pérdida de la función de la insulina periférica. Y en estos casos nos vamos a encontrar con la diabetes tipo 1 y tipo 2, donde la diabetes tipo 1 nos habla de una ausencia de la funcionalidad de la insulina o de la secreción, y por lo tanto los pacientes son insulino
dependientes. Y en el caso de la diabetes tipo 2, hay una disminución de la sensibilidad y una disminución de la producción. Pero los pacientes pueden no necesitar insulina exógena, o si llegasen a necesitarla, serían insulinos requirientes. Requerirían algunas dosis de insulina, pero no completas para poder mantener su estatus fisiológico. ¿Ya? Ahora también recordar que la cantidad de glucosa está correlacionada con la insulina que hay en el medio y por lo tanto se espera que una glucosa sea normal en ayuna con valores inferiores a 100 miligramos por decilitro, y en la actualidad en la Comunidad Europea se cree que lo ideal es menos de 90 miligramos por decilitro. También se sabe que valores postprandiales de mayor a 200 miligramos por decilitro única vez, o sea, no es necesario repetir el examen, son indicadores o diagnosticadores de una diabetes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a tratar a la diabetes mellitus? Vamos a tener que administrar o los hipoglicemiantes ya mencionados en una clase anterior o a la insulina, ya que debemos contrarrestar la hiperglicemia de nuestros pacientes. Y además tenemos que de alguna manera emular de manera endógena los defectos de la secreción o los defectos de la acción periférica. Recordar que la metformina servía para la sensibilización periférica, la glibenclamida para los defectos de la secreción. Y lo otro que es muy importante es que debemos evitar la hiperglicemia crónica debido a la disfunción y insuficiencia que va a producir a largo plazo en diferentes órganos, siendo los más relevantes la retina, el tejido renal, el tejido nervioso con la aparición de neuropatías, daño cardiovascular y otros daños que pudiesen aparecer en el paciente. ¿Ya? Otra cosa interesante de mencionarles es que en general en Chile más del 80% de los pacientes tiene un mal control metabólico de la diabetes. ¿Ya? El control metabólico se mide cada 3 meses con la medición de la hemoglobina glicosilada, que es un indicador de los cambios que ha sufrido el paciente en cuanto a los niveles de glucosa en el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a la terapéutica. Primero, habíamos visto ya las sulfonilureas y las meglitinidas como hipoglicemiantes, y como euglicemiantes a la metformina, a las tazolindinedionas y a los inhibidores del GABA-glucosidasa. También habíamos visto a los análogos de GLP y a los inhibidores de DPP. Así que ahora lo que nos queda es hablar de la insulina. Una cosa importante es que no todos los pacientes se insulinizan, sí los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. En general, se recomienda que todos tengamos un control metabólico con un nivel inferior a 7% de hemoglobina glicosilada, con un ideal de inferior a menos 6,5%. ¿Ya? También se recomienda de que la glucosa postprandial tenga valores inferiores a 145 o 140 miligramos por decilitro. Es decir, que valores que sobrepasan estos niveles, por ejemplo, valores sobre 180 miligramos por decilitro postprandial, pudiesen ser indicadores de un inicio de terapia para controlar la glicemia y por lo tanto insulinización. Solo a modo de historia, comentarles que las primeras insulinas que fueron utilizadas en humanos datan de la época entre 1920 y 1940. Chile fue un país tardío en el uso de las insulinas y estas eran de origen bovino y porcino, ¿ya? Y la idea central es que las insulinas producidas por estos animales se les retiraba el páncreas y como tenían cadenas de aminoácidos muy parecidas a las nuestras, servían para controlar la glicemia en los pacientes diabetes mellitus tipo 1. Gracias a estos trabajos realizados con animales fue que se salvó cientos de miles de vidas de niños que de otra manera estaban condenados a una muerte prematura. Posteriormente, con la evolución de la biotecnología, comenzó a aparecer la insulina humana, de la cual vamos a tener las insulinas sintéticas o recombinantes, en donde se coloca el gen de la insulina humana en bacterias como la Escherichia coli, que es un buen modelo de estudio, para generar una insulina completamente humana. ¿Ya? Esta insulina completamente humana es la que se conoce como insulina soluble o cristalina y es la que se pone en urgencias. También tenemos variantes de la insulina humana donde se hacen cambios semisintéticos, es decir, se humanizan, ¿ya? Y se le hacen estos cambios con la finalidad de que mejore la afinidad por los receptores, el tiempo de biodisponibilidad, etcétera, ¿ya? Entonces veamos qué tipo de insulinas tenemos en la actualidad. Tenemos insulinas de acción rápida que son semisintéticas. Dentro de ellas tenemos a la insulina Aspar, Lispro y Glulicina. Estos nombres hacen referencia al intercambio de un grupo de aminoácidos, por ejemplo, de un ácido aspartico
¿ya? O de una prolina por una lisina, o de una lisina por una glutamina, ¿ya? Después tenemos a aquellos que son de acción corta, donde encontramos a la insulina regular o cristalina, que es la insulina humana. Después tenemos fármacos con acción intermedia, es decir, que es un poco más larga su acción, como la insulina protamina o NPH. Y después tenemos insulinas de acción prolongada, que duran más de entre 20 y 24 horas o más. Y dentro de ellas tenemos a la insulina determin y a la insulina glargina. Si ustedes se fijan, la insulina determin y la insulina glargina no producen pics insulínicos y por lo tanto no se pueden utilizar como insulinas postprandiales, pero sí como insulinas basales. Por otro lado, las insulinas de acción ultra rápida como Asparlis, proglulicina, tienen pics que asemejan mucho el pic postprandial y por lo tanto son insulinas ideales para el uso postprandial en pacientes bien controlados. A nivel de urgencia, como la insulina regular se puede administrar endovenosa, es la insulina que más se utiliza por este pic que genera y por la facilidad de utilizarla, su tratamiento intrahospitalario, ¿ya? Ahora, si vemos los tipos de insulinas en relación al inicio de acción, vamos a observar que las ultra rápidas, como la Lispro, tiene un tiempo de acción de 0,25 horas, es extremadamente rápido, por lo tanto debe ser inyectado un poco antes de las comidas o junto con las comidas. Y si ustedes se fijan, su pic máximo aparece aproximadamente a la hora y media y decae su actividad aproximadamente a las 4 horas. Si ahora la comparamos con la insulina soluble, vamos a observar que a los 30 minutos aparece su acción máxima o pic aparece a las 3 horas y dura aproximadamente unas 6 horas. ¿Qué significa esto? Que la insulina soluble o cristalina debería ser administrada al menos 30 minutos antes de la alimentación para asegurarnos de que haya suficiente insulina cuando el paciente reciba la ingesta de carbohidratos. ¿Ya? Por otro lado, si ustedes ven a la NPH dura más de 2 horas en ejercer su acción, su pic máximo se demora en llegar hasta 6 horas y dura aproximadamente 16 horas. En el fondo es una especie de intermedio entre una insulina basal y una insulina de pics que emula la actividad insulínica endógena, ¿ya? ¿Cuáles son las presentaciones de la insulina? En general, la mayoría de ellas vienen en formato de 100 unidades internacionales por ml y en frascos de 10 ml, ampollas, ¿ya? También vamos a tener formato de pluma, en donde hay una mezcla de insulinas que se premezclan, se agitan, por así decirlo, y se inyectan al paciente, cuando requieren tomar más de una seguida, ¿ya? Estos son formatos de inyectables, plumas, solución inyectable directa, bomba, etcétera. Eso es todo lo que nosotros tenemos. Y de hecho existe en otros países la insulina inhalada humana, que si bien tuvo buenos resultados, su precio extremadamente caro, producida por Pfizer de hecho, generó que no durara mucho en el mercado chileno, pero se espera que pronto pueda volver a reingresar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea del uso de las insulinas, de estas drogas que les acabo de mostrar? Es que permiten un reemplazo prandial, que es lo que buscamos, debido a su rápido inicio y su máximo de acción. Estamos hablando aquí de las insulinas ultra rápidas, ¿ya? En general, se requiere la administración antes del alimento o muy cercana al alimento. Recordar que la mayoría de las insulinas tienen una duración que es cercana a las 3 a 5 horas y menos las insulinas que emulan la actividad basal, ¿ya? Y la idea central es que uno disminuya el riesgo de la hipoglicemia postprandial. La idea es que no dure tanto tampoco, o sea, no puede ser que el paciente esté 6 horas con una actividad insulínica, ¿ya? Al menos que esta actividad insulínica sea baja. Vamos entonces con las primeras. Insulina Lispro. Es una insulina de ADN recombinante, es humanizada. Lo que se cambia es que se cambia una prolina en lisina, por eso su nombre. Su comienzo de acción es extremadamente rápido, aproximadamente los 15 minutos. Su pic aparece aproximadamente la hora y no dura más de 2 horas en el organismo, ¿ya? Es un buen emulador entonces de la insulina postprandial del ser humano. Lo mismo con la insulina SPART, ¿ya? Solo que su tiempo de acción puede ser un poco más prolongado. Y también con la glulicina. Estas insulinas que les acabo de mencionar, en general se administran de manera subcutánea y lo que se genera es que la inyección en la mañana, y lo ideal es que sea administrada a nivel subcutáneo en el abdomen, y las inyecciones de la tarde más tardías en otros tejidos grasos, ¿ya? Siempre partiendo por el abdomen porque es el que mejor absorbe.
Después tenemos a la insulina regular, que es la que les decía yo que era de urgencias y que también es muchas de las que se administran en los consultorios. Esta es una insulina que se basa en una estructura de zinc, una estructura cristalina, y que al ser administrada rápidamente es absorbida por el paciente y va a, en el fondo, emular una actividad más bien tardía de la actividad insulínica, y su inicio de acción es aproximadamente a las 30 minutos con un pico a las 2 horas. Por lo tanto, no se debe olvidar que se debe administrar, como ya les había mencionado, unos 30 minutos antes de la ingesta de alimentos, ¿ya? Lo otro que es importante es que esta insulina tiene un tiempo de caída un poco más largo, por lo tanto se debe tener cuidado con las hipoglicemias postprandiales de los pacientes. ¿Por qué es importante mencionarle esto de las hipoglicemias? Porque recuerden que ustedes cuando estén en la práctica clínica pueden toparse con pacientes que han sido inyectadas con insulinas de acción a corta o también intermedia, y eso pudiese generar aparición de situaciones de hipoglicemia, y uno debe estar atento a eso, ¿ya? Otra cosa también es importante, que la mala insulinización en nuestros pacientes puede llevar a trastornos de la diabetes relacionados con la boca, desde infecciones, serostomías, mala curación, lesiones, un aumento en la incidencia de las caries, candidiasis, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, en general, uno tiene que tratar de pedirle y solicitarle al paciente de que mantenga un buen uso de su acción insulínica, ¿ya? Y lo otro es también estar atento a los cambios en la cavidad oral, pensando en que estos pacientes son mucho más susceptibles a las infecciones. Y en general, lo ideal es que estos pacientes sean atendidos más temprano en la mañana para que así vengan con su actividad insulínica funcional y no tengan situaciones que pudiesen generar problemas en el paciente, minimizando en el fondo el estrés relacionado con las heridas, las lesiones y otras cosas, ¿ya? Después convencionales, que una de las insulinas más utilizadas porque es más económica es la insulina protamina, también se llama protamina neutra de Hagedorn, que es la insulina NPH, y tiene la gracia de que esta insulina, si bien no produce pics muy importantes, sí tiene un tiempo de duración más largo durante el día y permite que el paciente solo tenga que ser insulinizado 2 veces al día, ¿ya? El problema de no producir los pics postprandiales es que el paciente tiene que tener un excelente control glicémico, y no siempre es fácil esto, ¿ya? Sí es útil si se administra en la noche para prevenir las hipoglicemias tempranas, ¿ya? Así que ustedes también tienen que estar atentos a qué tipo de insulinas utilizan los pacientes. Y también mencionarles a ustedes que las insulinas prolongadas son menos solubles, por así decirlo, y por lo tanto hacen que se administren o se absorban de manera mucho más lenta en el paciente. Por ejemplo, la glandina baja su solubilidad a un pH neutro, que es el pH graso, y eso hace que se vuelva biodisponible de manera mucho más lenta en el organismo, y por lo tanto nunca hay pics en el paciente, que es lo que ustedes ven en esa foto, ¿ya? Pero sí es útil para que el paciente tenga su insulina basal y eso evite los trastornos crónicos, ¿ya? Eso en modo general. La idea central es que la mayoría de estas insulinas se administran por la vía subcutánea o intradérmica. Eh, en general, la idea del paciente que no es insulino dependiente, o sea, el diabético tipo 2, es que se controle mejor con la dieta y con hipoglicemiantes orales, ¿ya? Y que la insulina sea una última estrategia para controlar patologías que son mucho más agravadas o que no son fáciles de mantener de manera ambulatoria, ¿ya? Y también son para rescatar a los pacientes que están con comas, o sea, que están, por ejemplo, con acetoacidosis, con síndrome hiperglicémico no cetóxico, o con pacientes que están sometidos a terapias perioperatorias. Una cosa muy importante de mencionar, que no les había dicho, es que ustedes nunca deben suspender la actividad o el uso de los hipo o normoglicemiantes, ni mucho menos el de la insulina, ya que si ustedes prohíben la administración como clínicos, van a generar trastornos graves en el paciente y eso puede generar complicaciones que pueden llevar incluso a la muerte, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la insulina? Estos producen hipoglicemias, que es obvio porque son hipoglicemiantes, y la hipoglicemia a su vez va a llevar a la taquicardia, a la confusión, al vértigo, a los temblores, las debilidades, visión borrosa y otros. Esto hace referencia a que las hipoglicemias son marcadas en el organismo
por la adrenalina, ¿ya? Relacionada con estos receptores beta, y eso genera una descarga de adrenalina que permite avisar al paciente que está ocurriendo esta hipoglicemia. Por lo tanto, es muy importante también considerar el uso de adrenalina en los pacientes o que los pacientes estén consumiendo beta bloqueadores, ya que se podrían confundir la actividad hipoglicémica y el paciente pudiese o no censar la hipoglicemia, producto del beta bloqueador, o censar como si fuera una hipoglicemia cuando uno usa adrenérgicos y el paciente pensar que está sufriendo una hipoglicemia y asustarse, ¿ya? Y el asustarse va a generar que el paciente consuma glucosa o derivados de la glucosa y pueda entrar en un estado hiperglicémico cetósico, ¿ya? Otras cosas que genera la insulina es que produce reacciones de hipersensibilidad con el tiempo y también en algunos pacientes produce resistencia inmunitaria a la insulina, ¿ya? En general son menos graves, pero eso genera, y es importante por lo mismo que el paciente vaya cambiando la zona donde se va generando la inyección. También se ha visto que la insulina, como es un modificador del crecimiento de tejidos, genera lipodistrofias en el paciente debido en el fondo a la actividad insulínica directa sobre el tejido administrado, ¿ya? Eso, chicos, ahí al frente hay diferentes tipos de insulinoterapias, ejemplos diferentes, por ejemplo, 2 NPH al día, pacientes bien controlados, en los pacientes que tienen ingesta de alimentos altos en carbohidratos, antes de la ingesta de un alimento alto en carbohidratos, se debe administrar una ultra rápida como la Lispro, o en los pacientes que se requiere una insulina basal más controlada, lo ideal es administrar glargina en lugar de NPH. Muchas gracias por su atención y espero que cualquier duda o consulta